Aguilar de Campoo, al norte de Palencia, es una ciudad que hay que visitar con todos los sentidos. El municipio está enclavado en la comarca de la Montaña Palentina, que limita al norte con Cantabria. En estas montañas nace el río Pisuerga y casi en su cabecera, sus aguas son ahora reguladas por el embalse de Aguilar de Campoo. Esta presa, con misión de retén y producción eléctrica, se construyó en los años 50-60. Inaugurada en 1963, varios pequeños pueblos desaparecieron bajo sus aguas, trasladándose sus habitantes al vecino Aguilar de Campoo. El municipio es famoso por su industria galletera, aunque se ha reducido en los últimos años. Industria que no solo cambió el paisaje de Aguilar, sino que le otorgó hasta un olor característico. Esta actividad comenzó a partir de los reposteros locales que elaboraban sus productos con el trigo de Castilla. El municipio llegó a contar en el siglo XVIII con 7 molinos de harina, y aquí se unían con el azúcar y otros productos que venían de las colonias a través del puerto de Santander, situado a unos 100 kilómetros de Aguilar. Varadas en un peñasco, las ruinas del castillo medieval nos hablan de la historia militar de la villa, que en los tiempos agitados de la Edad Media estuvo protegida por muralla, de la que aún se conservan algunos tramos. En la muralla se abrían 7 puertas. Hoy podemos contemplar algunas, como la Puerta del Portazgo, barroca del XVIII, en la que luce el escudo de la villa. Hasta 8 puentes, la mayor parte medievales, sirven para cruzar el Pisuerga. El río que cruza la tierra de Campoo hace de frontera entre las provincias de Palencia y Burgos, camino del Duero, en el que desemboca. Las casas señoriales que rodean la Plaza Mayor nos hablan de un pasado cargado de historia que hay que rastrear en tiempos de cántabros, romanos, visigodos, y que alcanza importancia en la Edad Media, cuando Aguilar se convierte, en los siglos XIII y XIV, en cabecera de una de las merindades más extensas y pobladas de Castilla. Aguilar de Campoo cuenta hoy con unos 7.000 habitantes. Es el centro de la comarca, a la que pertenecen 27 pueblos o entidades menores. Arte, cultura, comercio e industria son los ejes sobre los que Aguilar está construyendo su futuro. A las afueras de Aguilar se levanta el monasterio de Santa Clara. Primero fue ocupado por franciscanos y las clarisas se instalaron aquí a finales del siglo XV. Casi destruido con la invasión napoleónica, las clarisas lo han restaurado, convirtiéndolo en este hermoso convento. La iglesia es del siglo XIII, de una sola nave y 4 tramos abovedados con crucería simple. Una impresionante reja separa el templo del coro, el lugar que ocupan las religiosas clarisas en los momentos de oración. Una imagen de la Virgen y un Cristo gótico presiden, desde la sillería del coro, la liturgia de esta comunidad de clausura. Una vida centrada en la oración, la alabanza a Dios en la Eucaristía, siguiendo el estilo de vida propuesto por Santa Clara, la fundadora de la orden. En el cerro del castillo que vigila Aguilar de Campoo está situada la ermita de Santa Cecilia, prototipo del románico tardío que se puede admirar ampliamente en esta zona de Palencia. La torre es de extraordinaria elegancia, con ventanales de gran hermosura.
En el muro sur y bajo un tejadillo se abre una elegante y tardía portada con numerosas arquivoltas. Aguilar de Campoo es conocida como la capital del románico del norte de Palencia, y el monasterio de Santa María la Real es un lugar simbólico, pues ha sido restaurado gracias al esfuerzo de muchos enamorados de este estilo. Aquí nació la Fundación Santa María la Real y el Centro de Estudios del Románico. La Fundación Santa María la Real es una institución cultural sin ánimo de lucro que tiene como fines principales favorecer el desarrollo sostenible basado fundamentalmente en el patrimonio entendido en su sentido más amplio, no solamente el patrimonio histórico-artístico, sino también el patrimonio de las personas o el patrimonio natural. Fundamentalmente es cierto que nuestra labor cultural se enfoca muy especialmente en torno al arte románico. Estamos en una zona privilegiada por lo que a este estilo artístico se refiere. En toda esta zona norte de la provincia de Palencia existe una de las mayores concentraciones de arte románico de toda Europa. Hablamos de un radio de unos 30 o 40 kilómetros donde podemos encontrar más de un centenar de iglesias, monasterios o ermitas románicas. Por lo tanto, una de nuestras labores principales se centra precisamente en la conservación y difusión del románico. Monasterio premostratense, construido a caballo entre los siglos XII y XIII, conserva el románico en camino hacia el gótico y arte cisterciense. La iglesia del siglo XIII es de planta basilical de 3 naves con ábside central. El claustro, centro de la vida monacal, es también del siglo XIII y en él destacan las arquerías de medio punto que se apoyan en columnas decoradas con asombrosos capiteles, ornamentados con elementos vegetales y figurativos. En uno de los extremos del claustro se abre la sala capitular, lugar de reuniones de la comunidad y panteón de abades y personajes ilustres. Con afán didáctico, se ha construido una maqueta que explica cómo era la vida en un pueblo en la época del románico. En el centro, la construcción de una iglesia con los personajes que participaban en la misma. El visitante puede contemplar también las maquetas a escala de algunos de los templos que la Fundación ha ayudado a restaurar. Y para difundir los estudios de este estilo, la Fundación está publicando la Enciclopedia del Románico, una impresionante obra editorial ya con 42 volúmenes en los que han participado más de 500 autores. El edificio se ha adaptado para seguir dando servicio a la comunidad y ahora alberga también el Instituto de Secundaria Santa María la Real, que imparte los niveles de ESO, bachillerato y algunos ciclos de formación profesional. Desde todas las calles de la villa se divisa la gran torre herreriana del siglo XVII de la Colegiata de San Miguel. De cuerpo cuadrado, está rematada por una cúpula semiesférica. Templo de origen visigodo, el edificio es básicamente gótico del siglo XIV. Mezcla de estilos, desde el final del románico al barroco herreriano, la Colegiata de San Miguel fue edificada entre los siglos XIII y XVIII. El ábside principal es un volumen pentagonal, con sólidos contrafuertes, pero que aparece más ligero por los juegos de ventanales ojivales. Esta parroquia se ha constituido como unidad pastoral, que agrupa a diversas parroquias que son atendidas desde aquí. Es un conjunto de 18 parroquias, en este caso, en la que hay una más grande, el pueblo más grande, que es Aguilar de Campoo, y junto con Aguilar el resto de las demás parroquias, pueblos pequeñitos, y lo que intentamos es que todas las acciones vayan unidas y que haya un mismo caminar, un mismo tono de actividades, aunque el peso por población pues lo lleva Aguilar, claro. Toda la programación de la unidad pastoral se hace, por supuesto, entre los 3 compañeros, se hace con el consejo de la unidad pastoral, representantes de todos los grupos que trabajan, representantes de los pequeños pueblos. En la fachada principal encontramos uno de los restos de la antigua construcción románica en una portada lateral, adornada con arquivoltas que apoyan en sencillos capiteles. La puerta principal, ejemplo de románico de transición con elementos góticos, se abre apuntada bajo un juego de arquivoltas
que descansan en 18 capiteles decorados con motivos vegetales. En el centro encontramos un relieve de Cristo en Majestad que probablemente sería el tímpano de la anterior construcción románica. A su derecha observamos un curioso y poco frecuente ventanal, triangular de lados curvos, que da luz a la capilla del arcipreste de Fresno, también conocida como Capilla de los Pobres, y en la que destaca el sepulcro gótico, profusa y delicadamente adornado, del arcipreste García González. El gótico se apodera del interior del templo, distribuido en 3 naves cubiertas con bóvedas de crucería, sexpartitas en la nave principal. El elemento más llamativo por sus intensos dorados es el retablo mayor, recientemente restaurado. Es una obra renacentista de mediados del XVI. En esta catequesis de madera, pintura y pan de oro hay que destacar la cuidadosa talla de los relieves, que representan historias del Antiguo Testamento y de la vida de Cristo. Separado por columnas jónicas en la calle central, se alza la talla de San Miguel, titular del templo, representado como guerrero venciendo al demonio, simbolizado por el dragón. Ocupa un lugar destacado también en la calle central y antes del ático la talla de María, representada en la Asunción. El tercer marqués de Aguilar tiene su sepulcro en el presbiterio. Juan Fernández Manrique, embajador de Carlos V en Roma, obtuvo del Papa el título de colegiata para este templo. En otra de las naves se abre la Capilla del Cristo, que contiene la imagen yacente muy venerada en el municipio del Cristo de Aguilar. El templo conserva un importante patrimonio de imágenes, como este Cristo románico del siglo XII proveniente de la ermita de Santa Cecilia, en el que admirar la serenidad del rostro. En una sala de la torre se ha creado un pequeño museo. Sobresalen, entre otras piezas, algunas imágenes sedentes de María, como la Virgen de Grigera, talla románica del siglo XI, o la Virgen de Llano, del siglo XII, que es la patrona de Aguilar de Campoo, y en la que admiramos los rasgos naturalistas de la Virgen como portadora, como trono de la divinidad. Hay que poner en juego todos los sentidos al visitar Aguilar de Campoo. Pasear por esta ciudad palentina significa percibir el aroma de su industria, perderse por sus rincones y escuchar la historia del municipio que se esconde en sus calles. Significa tocar, ver y saborear el románico en todo su esplendor y sentir el sonido del pisuerga. Y significa también disfrutar de las vistas sorprendentes de un entorno natural privilegiado. Para ello es preciso dejarse sorprender y asombrarse ante la belleza que eleva nuestro espíritu.